Hola querida gente grande, ya se nos fue junio. Mes cortito para nosotros porque tuvimos un programa menos. Recuerdan que en la previa a las elecciones no hicimos el programa. De manera que nos quedó bastante material pendiente. Y no quiero que se distancie demasiado junio porque el día 13 fue el Día del Escritor Misionero, en homenaje a un escritor en particular, a Juan Enrique Acuña. Así que me pareció oportuno entregar a ustedes un material muy lindo que encontré realizado por el Centro del Conocimiento. Un informe sobre lo que fue este escritor y su impronta, su presencia y su influencia en las letras de Misiones. Yo creo que Juan Enrique Acuña es como si fuera una especie de cabecilla de la literatura misionera. Si bien la tradición y la escuela no lo ha tomado con la seriedad con que se ha tomado a otros escritores, es del grupo Triángulo el más relevante, el que tiene mejor obra, el que tiene obra en realidad. Es un autor que nació en 1915 y que junto con Ramírez y Arbó publica el primer libro escrito por misioneros y publicado en Misiones en el año 1936, que se llama Triángulo. Arbó, Ramírez y Acuña se forman en un ambiente literario, intelectual, muy atravesado, primero por la figura de Quiroga y después por toda una ebullición de periodistas y maestros que hacen que la provincia esté como esperando o gestando su propio movimiento intelectual. Y es justamente el Grupo Triángulo que concentra esa fuerza que venía del movimiento intelectual y lo logra publicando ese libro que todavía no ha sido reeditado, que yo sepa. Merece ser reeditado. Triángulo gesta un movimiento que se pone a la vanguardia en cuanto a las modas literarias, como adoptando o entrenándose en la cuestión del ultraísmo, que es un movimiento de vanguardia. Pero al mismo tiempo se asienta, se instala en lo local, en lo que está a la vista. Es decir, pueden hacer poesía como si fuera, dijera ahora, de última moda o actual, aferrándose a lo local, pero también conectándose con lo universal o con lo general. De esos tres poetas, el que más logró esa misión fue Acuña. Y Acuña no es recordado con la fuerza que sería necesario. Tendría que estar en la escuela, en el mismo nivel que Quiroga. En la escuela local, ¿no? En la escuela misionera, por lo pronto. Como patrimonio cultural, fue un gesto de independencia, un gesto de avance, un gesto de decir, acá estamos. Si bien había una serie de escritores, el escritor inédito es un escritor que no termina de cuajar, porque existe para sí mismo y para un grupito de 4 o 5. El escritor publicado impulsa a las demás publicaciones. Gestan un espacio nuevo para producción intelectual local, localizada pero al mismo tiempo conectada con el universo. Y este grupo, asimismo, y es muy importante esto que
produjeron fue ponerse en diálogo con Quiroga, en diálogo conflictivo con Quiroga, no acatar. Quiroga es el jefe, Quiroga es el patrón, Quiroga nos impone, Quiroga porque es el padre de todos nosotros. Nosotros somos la generación que sigue y somos los que vamos a continuar, pero al mismo tiempo marcar la diferencia con Quiroga. Entonces eso gesta un movimiento intelectual que se va a continuar con muchas dificultades, con muchas alternativas, con muchos movimientos internos hasta el día de hoy. Pero yo creo que la obra de Acuña tiene que ser reivindicada, retrabajada, reestudiada. Juan Enrique Acuña, además, como escritor, puede nombrarse o incorporarse a la categoría de autor. Autor y gestor de un movimiento intelectual que tiene que ver primero con la formación que él mismo se fue dando a lo largo de su proyecto creador, porque se formó en distintos países, produjo distintos géneros literarios, no solamente poesía, produjo narrativa, produjo teatro, innovó, y en eso es un maestro en el teatro de títeres, en la producción de títeres y en un enfoque sobre el títere que va más allá de lo payasesco y que enfrenta la cuestión política a través de los títeres. Entonces, eso es fundamental para una concepción de un intelectual. También es importantísimo el hecho de que se haya comprometido con la actividad política y cultural desde todos los ángulos, pero fue secretario de Cultura, fue director de las escuelas, participó en la creación del CIPTED acá en Misiones, que también fue un avance respecto del resto de las provincias, ¿no? Una de las primeras gestiones que se hizo en la educación por otros medios que no sean los tradicionales. O sea que es un escritor que abarca todos los ámbitos y que gestiona también, que eso también es importante. No es el escritor del rinconcito encerrado, sino el que opera en la sociedad, el que modifica la sociedad, dentro de lo que se puede hacer. Y por eso me parece que merece ser recordado en ese sentido, ¿no? Como una especie de paradigma del escritor misionero. Creo que es un día para saludar a todos los autores misioneros que han seguido esa huella, conociéndolo o no conociéndolo, pero hay que reestudiarlo. Y ahora quiero que nos demos un tiempito para hablar de derechos. Este tema de la pandemia nos tuvo bastante mal con esta cuestión. Así que vemos qué nos dice Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Lo emité ya hace algunos meses atrás, pero tiene plena vigencia. The COVID-19 pandemic is causing untold fear and suffering for older people across the world. The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global average. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination, and isolation. It is likely to have a particularly devastating impact on older people in developing countries. As an older person myself, with responsibility for an even older mother, I'm deeply concerned about the pandemic on a personal level and about its effects on our communities and societies. Today, we are launching a policy brief that provides analysis and recommendations to address those challenges. Our response to COVID-19 must respect the rights and dignity of older people. There are 4 main messages. First, no person, young or old, is expendable.
older people have the same rights to life and health as everyone else. Difficult decisions around life-saving medical care must respect the human rights and dignity of all. Second, while physical distancing is crucial, let's not forget we are one community and we all belong to each other. We need improved social support and smarter efforts to reach older people through digital technology. That is vital to older people who may face great suffering and isolation and the lockdowns and other restrictions. Third, all social, economic and humanitarian responses must take the needs of older people fully into account, from universal health coverage to social protection, decent work and pensions. The majority of older people are women, who are more likely to enter this period of their lives in poverty and without access to health care. Policies must be targeted at meeting their needs. And fourth, let's not treat older people as invisible or powerless. Many older people depend on an income and are fully engaged in work, in family life, in teaching and learning, and in looking after others. Their voices and leadership count. To get through this pandemic together, we need a surge in global and national solidarity and the contributions of all members of society, including older people. As we look to recover better, we will need ambition and vision to build more inclusive, sustainable and age-friendly societies that are fit for the future. Y es por eso que nosotros estamos con este lema tan particular: no al viejismo. ¿Vos creés que a mi edad no se puede seguir creando? ¿Vos les crees a los que dicen que esa ya no es edad para hacer gimnasia? ¿Vos crees que las personas mayores no podemos ser modelos? ¿En serio crees que a mis 80 no puedo seguir investigando? ¿Sabés cómo se llama eso que estás pensando? Viejismo. 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 No al viejismo. El viejismo estigmatiza, discrimina, segrega a las personas mayores. Abrimos el capítulo de derechos respecto de la vejez, la ancianidad, recordando las palabras del Papa: una sociedad que no valora su vejez tiene una juventud sin futuro, porque ese es el camino de la humanidad, la vejez, es inevitable. Y por lo tanto debemos entender que hacia ese camino debemos marchar en nuestras mejores condiciones, mejor calidad de vida, y el Estado, las organizaciones sociales tienen que dar las condiciones necesarias para que esto suceda de esta manera. Qué interesante es cuando estos derechos se observan detenidamente y no hay restricciones. Un caso particular es de un ciudadano español que falleció hace muy poquito, en febrero. Murió a los 98 años. 14 años antes tuvo una primera diplomatura en la Universidad Española, porque no hay restricciones. También se da que en muchos ámbitos educativos no hay restricciones para la edad, pero en otros, lamentablemente, sí. Así que bueno, el modelo que nos presenta esta universidad, la charla con este hombre que ya falleció, realizada hace un par de años, nos indica también lo bien que hace a la persona mayor integrarse al mundo de la cultura, del estudio y con otras personas. La socialización. Veamos.
Yo me acuerdo de verte mucho por aquí, por la UNED, hemos revisado y tienes nada menos que 36 cursos, como te decía, 36 cursos en los que has venido. Nosotros, como tenemos todo, 36, muy variados, muy variados. Sí, porque mi curiosidad es enorme. Y eso es lo que a mí me encanta de una persona de esos años, que sigas queriendo... que sigas teniendo esa curiosidad, ¿no? Incluso hace un momento fuera de la grabación hablábamos de un curso que di yo, me acuerdo de tu pregunta, una pregunta muy atinada, muy interesante y de alguien que tiene mucho interés por esto, ¿no? Y además he visto que los cursos son tremendamente variados, o sea, son... Lo que ofrecemos. Lo que ofrecemos estás... Pues mira, solamente porque vengas, a mí me dan ganas de trabajar, quiero decir, que ver que lo estás disfrutando y que sigues, ¿no? Con la salud mental que tienes, con la cabeza que tienes, me parece que el hecho de que andes tanto es muy importante también. Eso como consulta de médico, de paciente a médico. Pues creo que es lo mejor que puedes hacer. Andar contribuye a evitar el Alzheimer. Están hablando de que la vascularización, de que una de las cosas que más previene no es tanto... el hacer, ¿cómo se llama? Crucigramas o hacer actividad mental, sino una actividad general en la que mejore tu vascularización, y entre ellas la vascularización cerebral, con lo cual el ejercicio físico se ve casi más preventivo que jugar ajedrez, que hacer crucigramas, etcétera, en algún estudio que han publicado ahora. O sea que tú estás haciendo todo lo que hay que prevenir para tener por algo estás también a esta edad, ¿no? Entonces quería hacerte alguna pregunta que había preparado. Y es que sí, aquí tengo todos tus cursos. Pero también has estudiado, además de Derecho, has estudiado filología italiana. Literatura. No filología, literatura italiana. Vale, literatura italiana. Pero también has vivido, además de vivir en Perugia, que es donde lo hiciste, has vivido en Milán y has vivido en París y en Barcelona y durante un tiempo la carrera en París. Eres un hombre que por lo menos en ese triángulo Francia, Italia, España te has movido bien, ¿no? Y por cuestiones de trabajo, hacia el año 66 vienes aquí a Tudela y haces tu vida en... aquí ya he echado raíces para siempre. Para siempre. Tus hijos están aquí, tus hijas y tu hijo están aquí, una en Zaragoza, los otros aquí. Y ya desde hace muchos años acudes a nuestros cursos, ¿no? Entonces la pregunta es, Ramiro, aparte de eso de hacer deporte, que yo creo que... ¿Cuál es para ti el secreto de mantener despierta la curiosidad por el conocimiento? ¿Por qué mantienes despierta la curiosidad por el conocimiento? Porque hay mucha gente que a partir de cierta edad desconecta, ¿no? Y tú no, tú estás aquí. Yo no lo entiendo, eso que acaba de decir, que está muy bien dicho, desconecta. Sí. Eso yo no entiendo. ¿Cómo es posible? Lo has dicho antes también, es que no hay edad para dejar de estudiar, es que no hay edad para dejar de estudiar, no hay edad para dejar de sentir curiosidad. Qué gusto escucharte eso. Es que no me entra en la cabeza que la gente no sienta la misma curiosidad que yo, por lo menos la misma o más. Yo tampoco soy una eminencia, soy un monstruoso. No, lo bueno es que en ese grupo que nosotros hacemos de UNED Sapientia, que es la Universidad de la Experiencia Nuestra, os dirigís un poco al mismo público, pero no ponéis límite de edad. Yo creo que el error eso es de la experiencia es eso. No solamente, yo creo que también el hecho de que el programa sea flexible. Exacto. Que es un programa flexible que desde que vinisteis lo votáis vosotros y decís, el año que viene qué asignaturas queremos, no tiene comienzo y no tiene fin, de forma que entendemos que la formación a lo largo de la vida es fluida y como tú muy bien dices, no para. No se para nunca. Entonces es simplemente el hecho de que mientras estés aquí estarás curioseando. Claro. Y a lo mejor eso también te mantiene vivo. Seguro, ¿no? El deseo de conocer, de aprender. Por lo menos la memoria, la poca memoria que me queda. No, te queda mucha, aún te queda mucha. Yo creo que necesita practicar. Es como jugar al fútbol. Si yo mañana quiero jugar al fútbol, lo haré muy mal, pero si lo hubiera hecho en los últimos 20 años, lo haría aceptablemente. Tiene en cuenta mi edad, ¿de acuerdo? Sí. Pero creo que lo haría aceptablemente. No, evidentemente
te mantienes vivo, ¿no? Sí, pero es la curiosidad, ¿no? Sí, sí. Es el deseo de conocer, es el deseo de... El deseo de mantener viva la memoria. Y el miedo, digámoslo claro, el miedo al Alzheimer. El miedo al Alzheimer. Le tengo pánico. Pues lo has hecho muy bien. Ejercicio físico y actividad mental. Como médico, ¿no? Me dices, continúa. Así es. Dime una cosa. Toda la vida, yo supongo la respuesta, pero toda la vida has sido así de inquieto con el conocimiento, me imagino. Sí. Que habrás leído siempre. Esto, Sí, esto no es una vez que terminas de trabajar. Supongo que... Cuando era un crío, ya me regalaban libros, no me regalaban juguetes. Te regalaban libros. Te regalaban libros. Porque se daban cuenta de que yo disfrutaba con un libro. Cuando mi hija mayor me preguntó, ¿qué crees que debo estudiar? Yo le dije, estudia filología catalana. Pero, ¿de qué me va a servir? No te preocupes de para qué te va a servir. Pregúntate si te interesa o no te interesa. Muy bueno. Porque muchas veces estudiamos en función de para qué me va a servir, ¿no? Sí, ¿Te interesa o no te, si te interesa, acabarás encontrando un camino? Claro que sí. ¿No? Claro que sí. O sea, me gusta mucho. Además, también otra cosa que haces, que yo creo que también te da vida en esta prevención del Alzheimer que te preocupa. Hace poquito mi amigo Santos Julián, no sé si lo conoces. Sí, sí. Santos... Bueno, he leído. No le conozco personalmente. Pero has leído. Bueno, lo he traído a Tudela varias veces y es... desgraciadamente ha muerto hace muy poquito. Sí. Murió hace muy poco. Y una cosa decía, lo mismo que tú, ¿no? Él tenía 72 cuando murió y me decía, Luis, ¿qué tengo que hacer para prevenir el Alzheimer, como tú? Y le dije, bueno, pues anda, un poco lo que hemos hablado, anda y tal. Desde luego leer y escribir, eso ya, te digo, lo ha hecho siempre, ¿no? Pero él andaba, ¿no? Y por lo menos, bueno, pues él estaba fuera de su casa, andaba todos los días para ir a escribir a su despacho y volvía a su casa, por lo menos hacía eso. Entonces, él me decía que es un poco lo que decíamos, que es muy importante seguir manteniendo el deseo de lo que me dices tú, ¿no? De aprender, de escribir, que no lo pierdas. Pero además de eso, decía, también eres voluntario. Sí. Vas a Cruz Roja, cuéntanos. Cuéntanos. Que hace 3 o 4 años pasaba por la Plaza Nueva un día de la banderita y de los puestos y tal, y allí estaba mi amiga Marisa Cueva, no sé si la conoce, y me dijo, vete para acá. Y yo, ¿qué quieres? Tú tienes que ser voluntario. Pues a mi edad, ¿tú crees que me pueden necesitar? Que sí. Bueno, insistió, dije, vale. Pues. ¿Y estás de voluntario haciendo qué? Enseñando a 2 clases de alumnado, el alumnado analfabeto, que hay muchos entre los inmigrantes, y el castellano, a muchos de los que vienen, algunos de los cuales, para mi terror y temor y pánico, no saben ni francés, ni inglés, ni español. ¿Y algún dialecto? Saben un dialecto, pero no. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, a base de dibujos, ¿no? Hay textos que están bien hechos y me ayudo con estos textos. O sea, básicamente enseñas español a inmigrantes, la mayoría africanos, supongo. Sí, todos. No hay del este. Algunos son subsaharianos y otros son magrebíes, argelinos o marroquíes, tunecinos no ha habido nunca, pero marroquíes y argelinos. Y argelinos ha habido bastante, sí. Bueno, ¿qué regalo querrías de la vida? De la vida. ¿Qué regalo querrías de la vida? ¿O te sientes que no necesitas ya ningún regalo? Estoy súper premiado. Estás súper premiado. No, de verdad. Oye, si no fuera que veo lo mal que lo pasa mucha gente, miles de millones de gente, yo sería completamente feliz. Así es. Lo único en la sombra es eso. Yo no tengo derecho a ser enormemente feliz porque hay tanta gente que no lo es. Que llega hasta pasar hambre, no tienen techo, no pueden proteger a la familia, en fin, no tienen derecho a la educación. No tienen derecho a nada. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias y me alegro mucho de que sigas así. Y espero que no necesites nunca empujes de otro lado, o sea, que sigan aquí.
Sí, ¿no? Durante 95 años ha sido así, ya no va a ser de otra forma. Abril Guadalupe Silva cumplió añitos hace muy poquito, hace un par de semanas. Y su abuela nos contó que tuvo una linda fiesta chiquitita, porque bueno, con las condiciones actuales no se pueden hacer grandes encuentros, y dice que ella festejó mucho, y lo vemos en la fotografía que estamos mostrando. Así que Abril Guadalupe Silva cumplió 12 años, lo festejó muchísimo, y también junto a su mamá, naturalmente, Catalina Tomás. Así que gracias por el envío del material y felicidades a la familia. Y a propósito de festejo, también estuvo cumpliendo años mi nieto mayor. 18 años cumplió. Y esto enterró un poco mi propia celebración, les quiero contar, porque el 1 de julio también, esa fecha en que también cumpleaños Graciela Brites, nuestra compañera del Consejo Provincial de Adultos Mayores, yo celebré mi primer contrato de trabajo laboral en el periodismo, que es lo que me encanta hacer, en Radio Provincia de Misiones hace 50 años. ¿Qué me cuentan? Y acá estamos en actividad plena, ejerciendo la que a mí me apasiona, que es el periodismo, y sobre todo en los últimos 22 años dedicados a los temas de los adultos mayores. Así que bueno, celebraciones múltiples, con mucha alegría, y es lo que nos trae precisamente con tanta vitalidad en esta época tan pero tan difícil. Y a propósito de la época, aquí va un consejito. Hace más de un año que estamos en pandemia, sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo, a mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola se la lleve el viento. Que la segunda ola se la lleve el viento. Muy bien, hasta aquí llegamos, querida gente grande. Tengan ustedes un lindo fin de semana. Cuídense mucho, cuídense mucho. No se olviden siempre cubriendo nariz, boca y mentón, el barbijo. Distanciamiento social y todo andará muy, pero muy bien. Está bueno porque todo el mundo se está vacunando, ya se va a vacunar de 18 años para adelante a partir del lunes. Está genial, así que tenemos que seguir cuidándonos. Hasta muy pronto. Éxitos.